El director ejecutivo dijo: «Tráiganme al verdadero arquitecto». La hija del conserje levantó la mano. Todos en la mesa se quedaron asombrados. Antes de entrar en la historia, deja un comentario aquí abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta la historia. El piso 42 del edificio Hartwell jamás había presenciado tanta desesperación. Robert Sterling, director ejecutivo de Sterling Construction, estaba de pie en la cabecera de la mesa de juntas como un general inspeccionando un campo de batalla perdido. Detrás de él, las ventanas de suelo a techo mostraban el horizonte de Chicago, un testimonio de sueños arquitectónicos que se habían hecho realidad. Pero ese día, esos sueños parecían burlas. 18 meses. La voz de Sterling se quebró por el cansancio. 18 meses y $67 millones tirados a la basura porque ninguno de ustedes, su dedo recorrió la sala llena de arquitectos derrotados. Puede averiguar por qué la Torre Phoenix sigue fallando en cada simulación. El diseño revolucionario de rascacielos se suponía que sería la obra maestra de Sterling Construction. Un edificio capaz de resistir terremotos, huracanes y cualquier cosa que la naturaleza pudiera arrojarle. En cambio, todos los modelos por computadora mostraban el mismo resultado catastrófico. Un fallo estructural total. Margaret Chen, la arquitecta principal, miraba sus manos temblorosas. A los 58 años, había diseñado algunos de los edificios más icónicos de Estados Unidos. Ahora se sentía una impostora. Robert, hemos revisado todo. Las matemáticas son perfectas. La ingeniería es sólida. ¿Las matemáticas son perfectas? Sterling golpeó con la palma sobre la mesa de caoba. Entonces, ¿por qué todos los modelos muestran que nuestro edificio se derrumba como un castillo de naipes? La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de las ruedas del carrito de limpieza en el pasillo. A través de la puerta entreabierta, Emma Rodríguez, de 7 años, presionaba su pequeño rostro contra la rendija, con los ojos muy abiertos de fascinación. Llevaba 3 meses asistiendo a estas reuniones nocturnas con su padre, Diego, desde que su abuela ya no podía cuidarla. Diego Rodríguez había limpiado estas oficinas durante 6 años, trabajando de noche para mantener a su hija después de que su esposa muriera en un accidente de tráfico. Para estas personas poderosas, él era invisible. Un trabajador de mantenimiento más, manteniendo su mundo impecable mientras ellos tomaban decisiones de millones. Pero Emma lo veía todo. Cada plano extendido sobre la mesa, cada gesto frustrado, cada cálculo escrito en las pizarras, y 3 semanas atrás, había notado algo que todos ellos habían pasado por alto. La voz de Sterling se elevó en un rugido que hizo que todos se estremecieran. Quiero la verdad. Quiero al verdadero arquitecto que pueda resolver este rompecabezas o cerraré este proyecto y despediré a todos ustedes. Fue entonces cuando una vocecita habló desde la puerta. Señor Sterling, creo que su edificio está intentando bailar. 26 cabezas se giraron al unísono. Emma entró en la sala, con el rostro horrorizado de su padre visible detrás de ella. Llevaba un vestido descolorido de princesa de Disney y zapatillas con luces, luciendo increíblemente pequeña entre un mar de trajes caros. Emma, no, susurró Diego, avanzando rápidamente. Señor, lo siento mucho, ella solo... Pero Sterling levantó la mano, con un destello en sus ojos cansados. Después de meses de fracasos, incluso la perspectiva de una niña parecía digna de escucharse. ¿Qué dijiste sobre bailar, pequeña? Emma se acercó al enorme plano extendido sobre la mesa de conferencias, sus pequeños dedos trazando las líneas estructurales con una precisión sorprendente. La sala contuvo la respiración mientras señalaba el sistema de soporte central. «Mire aquí», dijo con voz clara y segura a pesar de su edad. «Cuando el viento golpea el edificio desde el este, quiere balancearse así, pero sus soportes están luchando contra eso, intentando mantenerlo perfectamente inmóvil. Por eso se rompe». Margaret Chen se inclinó hacia adelante, con su escepticismo evidente. «Cariño,
Los edificios no están diseñados para moverse. De eso se trata. Pero sí se mueven, interrumpió Emma suavemente. Todo se mueve. Los árboles se doblan para no romperse. Tal vez su edificio también necesite doblarse. Sterling estudió el rostro de la niña, buscando cualquier señal de ensayo o preparación. Pero los ojos de Emma contenían una sabiduría natural imposible de fingir. Explícame qué quieres decir con bailar. Emma sonrió, iluminando su cara. Así. Y empezó a balancearse suavemente de un lado a otro, moviendo los brazos con gracia. Cuando bailo, no lucho contra la música. Me muevo con ella. Su edificio está luchando contra el viento en lugar de bailar con él. El doctor James Morrison, ingeniero estructural, se burló desde otro extremo de la mesa. Eso es lo más ridículo que he oído. Esto es un rascacielos, no una función de ballet. Pero Margaret ya estaba ahí abriendo los datos de simulación de viento en su portátil. Sus dedos volaban sobre el teclado, su mente de ingeniera trabajando a toda velocidad. Espera, James, mira esto. Los puntos de fallo siempre ocurren cuando la presión del viento genera oscilaciones. ¿Y si estamos abordando todo esto de manera equivocada? Sterling se acercó más a Emma, arrodillándose a su altura. Pequeña, ¿cómo sabes tanto sobre edificios? Los ojos de Emma brillaron de emoción. Los observo cada noche. Papá limpia aquí después de cenar, y yo vengo con él porque la abuela se fue al cielo el año pasado. Me siento en la esquina y dibujo mientras usted trabaja. El rostro de Diego se sonrojó de vergüenza. Señor Sterling, nunca quise que ella molestara a nadie. Es que le gusta dibujar y es muy callada. Ella dibuja. Las cejas de Sterling se arquearon. ¿Qué tipo de dibujos? Emma corrió hacia el carrito de limpieza de su padre y sacó un cuaderno gastado del pequeño compartimento donde Diego guardaba sus cosas. Pasó las páginas llenas de bocetos extraordinarios, edificios que parecían fluir como agua, estructuras que se curvaban y retorcían de formas imposibles. «Esto es extraordinario», susurró Margaret tomando el cuaderno con manos reverentes. Cada dibujo mostraba edificios que incorporaban movimiento natural, diseños que trabajaban con las fuerzas ambientales en lugar de contra ellas. Sterling se puso de pie lentamente, con la mente dando vueltas. En 3 minutos, esta niña de 7 años había identificado el defecto fundamental que había desconcertado a todo el equipo durante más de un año. «Emma, ¿te gustaría ayudarnos y a arreglar nuestro edificio que baila?» La cara de Emma se iluminó con una sonrisa radiante. ¿De verdad? ¿Puedo ayudar a mejorarlo? Pero el doctor Morrison cerró su maletín de golpe, con el rostro enrojecido por la indignación. «Robert, esto es una locura. ¿Vas a confiar nuestro proyecto de $100 millones a un cuento de hadas de una niña sobre edificios que bailan?» Los ojos de Sterling se endurecieron al mirar a su viejo colega, James. Esta niña acaba de mostrarnos algo que no hemos visto en 18 meses. Tal vez sea hora de empezar a escuchar. Mientras el doctor Morrison salía furioso de la sala, Emma tiró de la manga de Sterling. «Señor Sterling, hay algo más malo en su edificio. Algo que da miedo». La tensión en la sala cambió cuando la expresión de Emma se volvió seria. Su entusiasmo infantil reemplazado por una preocupación genuina. Pasó las páginas de su cuaderno hasta encontrar un dibujo específico, uno que hizo que la sangre de Sterling se enfriara. «Lo dibujé hace 3 semanas», dijo en voz baja, mostrando un boceto de la Torre Fénix con líneas oscuras y dentadas que atravesaban sus cimientos. «El edificio tiene el corazón roto». Margaret Chen abrió los planos de los cimientos en la gran pantalla. «¿Qué quieres decir, Emma? Los cimientos están sobre roca firme». Emma negó con la cabeza, señalando un área específica tanto en su dibujo como en el plano digital. «No en la parte de abajo. Aquí, donde se juntan todas las tuberías, hay un gran espacio vacío del que nadie habla». Diego dio un paso al frente, pálido. «Emma, mija, no deberías...» «Déjala hablar», ordenó Sterling.
con el instinto empresarial gritándole que esta niña había descubierto algo crucial. Emma, cuéntanos sobre este espacio vacío. Emma pasó su dedo por los planos arquitectónicos. Cada noche los veo preocuparse por la parte superior del edificio, pero nadie mira a esta parte. Aquí hay una habitación grande que no está en sus planos, y a veces, tarde en la noche, escucho ruidos que vienen de ahí abajo. La sala estalló en murmullos confundidos. ¿Cómo podía haber un espacio en el edificio que no estuviera en los planos? Los dedos de Margaret volaban sobre el teclado, revisando los estudios originales del terreno. Esto es imposible. Tenemos informes geológicos de hace 15 años. No hay indicios de... Se detuvo a mitad de la frase, empalideciendo. ¿Qué pasa?, exigió Sterling. El estudio de 1987. Hay una nota aquí sobre una lectura anómala en el sector 7. Fue descartada como un error de equipo. La voz de Margaret se desvaneció mientras comparaba el estudio antiguo con el dibujo de Emma. Coincidían perfectamente. Emma asintió solemnemente. El edificio sabe que hay algo mal debajo. Por eso no quiere bailar bien. Tiene miedo. Frank Williams, jefe de proyecto senior, habló al fin. Está diciendo que esta niña ha identificado un fallo estructural que todo nuestro equipo de ingeniería pasó por alto. Sterling ya estaba tomando su teléfono. Voy a llamar al equipo de estudios geológicos. Vamos a excavar esa zona mañana por la mañana. Pero Emma le sujetó de la manga, su pequeño rostro marcado por la preocupación. Señor Sterling, debe tener mucho cuidado. A veces, cuando se excava donde no se debe, se encuentran cosas que estaban destinadas a permanecer ocultas. Margaret se inclinó al nivel de Emma. ¿Qué tipo de cosas, cariño? La voz de Emma bajó a un susurro. Del tipo que explica por qué 3 obreros renunciaron el mes pasado. Vieron algo ahí abajo durante el turno de noche. Algo que les hizo no querer volver jamás. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones. No solo Emma había identificado un fallo crítico de ingeniería, sino que aparentemente había estado observando actividades de construcción de las que el equipo directivo no sabía nada. El teléfono de Sterling vibró con un mensaje urgente. Su rostro palideció al leerlo. El equipo geológico no puede venir hasta la semana que viene, pero mañana tenemos una presentación ante la Junta. Si no podemos demostrar que nuestro diseño es seguro, los inversores se retirarán. Emma lo miró con esos sabios ojos marrones. No se preocupe, señor Sterling. Creo que sé cómo arreglar el edificio que baila, pero primero debe confiar en mí sobre lo que se esconde debajo. Sterling se arrodilló y puso las manos sobre los pequeños hombros de Emma. Emma, necesito que me cuentes todo lo que has visto, todo lo que has oído. Puedes hacerlo. Emma asintió con seriedad. Sí, señor. Pero algunas cosas serán difíciles de creer. Emma se acomodó en la gran silla de cuero que Sterling le acercó, con los pies colgando a varios centímetros del suelo. Diego permanecía cerca, aún sorprendido de que su hija acaparara la atención de los ejecutivos de construcción más poderosos de Chicago. Comenzó hace 4 meses, empezó Emma, con la cadencia cuidadosa de quien ha guardado secretos. Papá consiguió este trabajo y la abuela estaba demasiado enferma para cuidarme por la noche, así que empecé a venir aquí. Abrió su cuaderno en la primera página, revelando un dibujo detallado del vestíbulo del edificio. Al principio solo dibujaba las partes bonitas, los suelos de mármol, las grandes ventanas, la forma en que las luces creaban patrones en las paredes. Margaret se sintió realmente impresionada por la habilidad artística de la niña. Las proporciones eran perfectas, la perspectiva sofisticada para alguien tan joven. Emma, ¿alguien te enseñó a dibujar así? Emma negó con la cabeza. Mamá solía dibujar conmigo antes de ir al cielo. Decía que yo tenía ojos especiales que podían ver cómo encajaban las cosas. Su voz se quebró un poco al recordar, y Diego le apretó el hombro.
Pero luego me di cuenta de que ustedes se quedaban hasta tarde todas las noches, continuó Emma, pasando las páginas llenas de bocetos de arquitectos frustrados, papeles arrugados y rostros preocupados. Los veía tan tristes y preocupados. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Sterling se inclinó hacia adelante, cautivado a pesar de sí mismo. Entonces empezaste a observarnos trabajar. Emma asintió. Cada noche, después de que papá terminaba de limpiar las oficinas, veníamos aquí. Él lustraba la gran mesa mientras ustedes trabajaban en sus planos, y yo me sentaba en la esquina a copiar lo que veía. Pasó páginas que mostraban la evolución del diseño de la Torre Phoenix. Docenas de iteraciones, cada una ligeramente diferente, todas registradas fielmente por una niña de 7 años que nadie sabía que estaba observando. «Esto es extraordinario», murmuró Frank Williams. «Ha documentado todo nuestro proceso de diseño mejor que nuestros registros oficiales». Pero el gesto de Emma se volvió preocupado al llegar a las páginas más recientes. Hace 3 semanas, algo cambió. Ustedes empezaron a tener reuniones muy tarde, después de que papá normalmente terminaba de limpiar. Pero papá dijo que teníamos que quedarnos porque el señor Thompson necesitaba que la sala de conferencias estuviera especialmente limpia para las reuniones de la mañana. Diego asintió, recordando. El guardia de seguridad me pidió que hiciera una limpieza profunda aquí. Dijo que vendrían inversionistas importantes. Los dibujos de Emma de ese periodo mostraban temas más oscuros. Hombres con trajes caros y rostros enfadados, señalando con el dedo, voces alzadas capturadas en bocetos rápidos que, de alguna manera, transmitían emoción. Fue entonces cuando escuché los ruidos por primera vez, dijo Emma en voz baja. Mientras papá pasaba la aspiradora en la gran oficina, escuché ruidos desde abajo, como excavaciones, como máquinas trabajando muy tarde en la noche. La sangre de Margaret se enfrió. Emma, no debería haber ninguna obra por la noche. Nuestros permisos lo prohíben expresamente. Lo sé, interrumpió Emma. Por eso empecé a quedarme despierta durante las reuniones. Quería entender por qué todos estaban tan asustados. Pasó a una página que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Era un plano detallado de los niveles subterráneos del edificio, mucho más preciso que los planos oficiales. Pero ese dibujo mostraba habitaciones adicionales, pasillos que no deberían existir, y lo que parecía ser una excavación en curso. Las manos de Sterling temblaban al examinarlo. Emma, ¿cómo podrías saber cómo es el sótano? Nunca has bajado allí. La voz de Emma se volvió muy pequeña. A veces, cuando papá trabajaba hasta tarde, y pensaba que yo estaba dormida, exploraba. Encontré unas escaleras que bajaban más allá de donde terminan sus planos, y vi a gente trabajando con linternas, cavando en lugares donde los planos dicen que debería haber roca sólida. La sala estalló en susurros urgentes. Obras no autorizadas podían invalidar sus permisos, exponerlos a enormes responsabilidades y explicar los problemas estructurales que habían estado experimentando. Pero Emma no había terminado. Señor Sterling, hay algo más. Algo que dibujé pero que no entendí hasta esta noche. Pasó a la última página de su cuaderno, revelando un boceto que hizo que el corazón de Sterling se detuviera. Mostraba a varios hombres con cascos reunidos alrededor de lo que parecía ser un gran objeto metálico, parcialmente enterrado en el suelo. «Creo que encontraron algo ahí abajo», susurró Emma. «Algo que fue enterrado hace mucho tiempo, y creo que por eso su edificio no quiere bailar». A la mañana siguiente, el caos se apoderó de Sterling Construction. De alguna manera, se había filtrado información sobre la reunión de la noche anterior, y la oficina bullía con rumores sobre la niña arquitecta que había dejado perplejo al equipo de ingeniería. Emma estaba sentada tranquilamente en la oficina de Sterling, coloreando en un cuaderno nuevo que él le había comprado, mientras fuera. Tras las paredes de cristal, los empleados lanzaban miradas curiosas a la pequeña que, supuestamente, había resuelto su problema imposible, el Dr. Thor. James Morrison irrumpió en la oficina sin llamar,
con el rostro enrojecido por la ira. «Robert, ¿te has vuelto loco? Toda la industria se está riendo de nosotros. Sterling Construction recibe consejos de ingeniería de una niña de 7 años. ¿Tienes idea de lo que esto le está haciendo a nuestra reputación?» Sterling levantó la vista de los estudios geológicos extendidos sobre su escritorio. «James, esta misma mañana hemos confirmado 3 de sus observaciones. Las lecturas anómalas de 1987, las discrepancias en los planos del sótano y... «Coincidencia», interrumpió Morrison, golpeando su maletín contra el escritorio y sobresaltando a Emma. «Pura coincidencia y pensamiento ilusorio. Estás tan desesperado por una solución que ves patrones donde no existen». Emma levantó la mirada de su cuaderno para colorear, con sus ojos marrones firmes y tranquilos. «Dr. Morrison, ¿por qué está tan enojado?» Dije algo malo. La expresión de Morrison se suavizó ligeramente, a pesar de su frustración. «Escucha, cariño. No es que no apreciemos tu interés, pero la ingeniería es muy complicada. Requiere años de estudio, matemáticas avanzadas, modelos por computadora». «Lo sé», dijo Emma simplemente. «Pero a veces las cosas complicadas tienen respuestas simples, como cuando mi caja de juguetes no se cerraba porque puse demasiados en las esquinas. Tuve que distribuirlos más uniformemente». Margaret Chen, que había estado revisando en silencio los dibujos de Emma, levantó la vista de repente. «Espera, Emma, muéstrale al Dr. Morrison tu boceto sobre la distribución de la carga». Emma pasó las páginas de su cuaderno y señaló un dibujo que mostraba el peso fluyendo a través del edificio como si fuera agua. «Las partes pesadas deben distribuirse más, como la mantequilla de maní sobre el pan. Si todo está amontonado en un solo lugar, el pan se rompe». Morrison examinó el dibujo a pesar de sí mismo, reconociendo conceptos de ingeniería sofisticados expresados en términos infantiles. En realidad, esto no está del todo mal, pero eso no significa... Su teléfono sonó, interrumpiendo su protesta. Tras una breve conversación, su rostro palideció. Era el equipo geológico. Van a sin adelantar su inspección para esta tarde. Al parecer, los inspectores municipales están haciendo preguntas sobre excavaciones no autorizadas. Sterling y Emma intercambiaron miradas. «¿Les contaste sobre...?» empezó Sterling. «No», lo interrumpió Morrison. «Pero alguien lo hizo. Robert Atkins, si realmente hay obras no autorizadas aquí, podríamos perderlo todo. Nuestras licencias, nuestros contratos, nuestra empresa». Emma dejó sus crayones y caminó hasta la ventana que daba al sitio de construcción, 42 pisos más abajo. Incluso desde esa altura, podía ver una actividad inusual alrededor de la zona de los cimientos del edificio. «Señor Sterling», dijo en voz baja, «creo que las personas que están excavando no quieren que las encuentren. Por eso solo trabajan de noche. Por eso los obreros que los vieron se asustaron y renunciaron». Morrison bufó. «Ahora cree que hay algún tipo de conspiración. Robert, esto ya es ridículo». Pero Sterling estaba observando el último dibujo de Emma, un boceto que mostraba a hombres con cascos luciendo asustados, huyendo de algo en el sótano. El detalle era extraordinario, hasta en las expresiones de sus rostros. «Emma, ¿cuándo viste exactamente a los trabajadores salir corriendo?» Emma pensó con cuidado. «Hace 2 semanas, la noche del martes. Papá estaba limpiando las ventanas de la oficina grande cuando oímos gritos desde abajo. Luego vimos a 3 hombres subir por las escaleras del sótano. Se veían asustados y hablaban de no volver». Sterling revisó los registros de empleo en su computadora. Efectivamente, 3 trabajadores del turno de noche habían renunciado sin previo aviso exactamente 2 semanas atrás, todos alegando motivos personales. Morrison miró los datos a regañadientes. Eso aún podría ser coincidencia. Pero Emma ya había pasado a una página nueva de su cuaderno y dibujaba rápidamente. En pocos minutos,
Había trazado un plano detallado de la zona del sótano, marcando ubicaciones específicas con pequeñas X. Si cavan aquí, aquí y aquí, dijo, señalando las X, encontrarán dónde estaban trabajando. Pero tengan mucho cuidado. Creo que encontraron algo que los asustó. Sterling tomó una decisión que lo cambiaría todo. James, llama al equipo geológico. Diles que necesitamos un permiso de excavación de emergencia. Vamos a bajar hoy. Morrison lo miró incrédulo. ¿De verdad vas a excavar basándote en los dibujos de una niña de 7 años? Emma levantó la vista hacia el Dr. Morrison con esos ojos increíblemente sabios. Dr. Morrison, ¿y si tengo razón? ¿Y si hay algo ahí abajo que está enfermando al edificio? ¿No querría usted mejorarlo? A pesar de sí mismo, Morrison sintió que su resistencia se debilitaba. Había algo en esa niña, algo que hacía que incluso el ingeniero más escéptico se preguntara si tal vez, solo tal vez, ella realmente podía ver cosas que otros pasaban por alto. Para las 4 de la tarde, el sótano de Sterling Construction vibraba de actividad. El equipo de estudios geológicos había llegado con equipo de radar de penetración terrestre, y los resultados confirmaban los dibujos de Emma con una exactitud asombrosa. Emma estaba junto a Sterling, con un casco que le quedaba cómicamente grande en la cabeza, observando cómo los técnicos instalaban el equipo de perforación. Diego rondaba cerca, todavía sin creer que su hija estaba dirigiendo una excavación de $100,000. Las lecturas muestran un vacío significativo aproximadamente a 3,6 metros por debajo del nivel actual de los cimientos, anunció la doctora Sarah Kim, geóloga principal. La cavidad parece ser artificial, posiblemente una estructura enterrada o un área de almacenamiento. Margaret Chen comparó los resultados del radar con los bocetos de Emma. Es una coincidencia exacta. ¿Cómo es posible? Emma tiró suavemente de la manga de Sterling. Señor Sterling, deberían tener mucho cuidado cuando excaven. Creo que lo que sea que esté ahí abajo ha estado durmiendo por mucho tiempo. No queremos despertarlo enojado. El Dr. Morrison, que se había unido de mala gana al equipo de excavación, puso los ojos en blanco. Ahora el edificio tiene sentimientos. Robert, estamos haciendo un estudio geológico serio, no contando cuentos de hadas. Pero cuando el equipo de perforación rompió la superficie hacia el vacío, un extraño sonido resonó en el sótano, un silbido hueco que hizo que todos se detuvieran a escuchar. Eso es, susurró Emma con el rostro serio. Ese es el sonido que oí por la noche, como si el edificio estuviera llorando. Las primeras imágenes de la cámara de fibra óptica enviada a la cavidad dejaron a todos sin palabras. Allí, preservado en la cámara subterránea seca, parecía haber un viejo refugio antiaéreo de los años 50, completo con equipo y suministros de la época. Esto lo explica todo, dijo la doctora Kim estudiando sus instrumentos. El espacio vacío ha estado creando patrones de tensión inusuales en los cimientos. La integridad estructural del edificio ha estado comprometida desde el principio. Pero Emma estaba observando otra cosa. Unas marcas extrañas visibles en la transmisión de la cámara. Doctora Kim, ¿puede mover la cámara hacia la izquierda? Quiero ver esos dibujos en la pared. Cuando la cámara giró hacia el interior del refugio, todos jadearon. Las paredes estaban cubiertas con planos arquitectónicos, diseños de edificios que se parecían notablemente a los bocetos imaginativos de Emma. Estructuras diseñadas para moverse con las fuerzas naturales en lugar de luchar contra ellas. La voz de Sterling fue apenas un susurro. Esos dibujos son de la década de 1650, pero muestran los mismos principios de ingeniería que describió Emma. Estructuras flexibles, distribución de la carga de manera uniforme. Margaret consultó los registros históricos en su tableta. Según los archivos de la ciudad, este terreno pertenecía a Heinrich Müller, un arquitecto alemán que emigró a Chicago después de la Segunda Guerra Mundial.
Era considerado un visionario, pero sus ideas eran demasiado radicales para la época. Emma se acercó al monitor que mostraba el interior del refugio. Él estaba intentando enseñar a la gente a construir edificios que no se rompieran, como yo. Dr. Morrison miró la pantalla con incredulidad. ¿Está sugiriendo que esta niña de alguna manera tiene acceso a los mismos conocimientos de ingeniería que un maestro arquitecto de hace 70 años? Emma se volvió hacia el grupo de adultos con una expresión más seria de lo que correspondería a una niña de 7 años. Dr. Morrison, ¿y si algunas personas simplemente nacen sabiendo cómo arreglar las cosas? ¿Y si ese es su don especial? Como si respondiera a sus palabras, la estructura del edificio hizo un leve movimiento, no peligroso, pero perceptible. El tipo de desplazamiento que sugería que la tensión oculta finalmente se había liberado. Sterling se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Emma. Emma, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Cómo supiste realmente todo esto? Emma permaneció callada por un largo momento, jugueteando con el casco que le quedaba grande. Cuando finalmente habló, su voz fue tan suave que todos tuvieron que inclinarse para escuchar. A veces, cuando estoy muy callada y escucho con mucha atención, los edificios me dicen, ¿qué les pasa? No les gusta que los lastimen, señor Sterling. Quieren ser fuertes, seguros y felices, igual que las personas. El sótano quedó en silencio, salvo por el zumbido de la maquinaria. Todos pensaban lo mismo, esa idea imposible de que quizá esta niña extraordinaria realmente podía comunicarse con los edificios de una forma que ningún título de ingeniería podría enseñar. Sterling tomó la decisión que definiría el futuro de su empresa. Emma, ¿te gustaría ayudarnos a diseñar edificios de la manera correcta? Edificios que sean felices. El rostro de Emma se iluminó con la sonrisa más brillante que cualquiera hubiera visto en meses. ¿De verdad? ¿Puedo ayudar a hacer edificios que bailen en lugar de romperse? Pero el Dr. Morrison tenía una última pregunta. Emma, si los edificios pueden decirte qué les pasa, ¿qué te está diciendo ahora la Phoenix Tower? Emma cerró los ojos y escuchó con esa concentración especial que solo tienen los niños. Cuando los abrió, su expresión estaba llena de esperanza. Está diciendo gracias, y que ahora está lista para bailar. A la mañana siguiente llegó una noticia devastadora. Sterling miraba el correo electrónico en su teléfono, perdiendo el color del rostro al leer el mensaje de Hartwell Industries, su principal inversor. ¿Qué ocurre?, preguntó Margaret, notando su expresión mientras estaban de pie en la cámara del sótano recién excavada. La luz del sol se filtraba por la iluminación temporal, iluminando los dibujos arquitectónicos preservados de Heinrich Müller que cubrían cada pared. Hartwell quiere una reunión de la Junta, hoy. Han oído rumores sobre irregularidades en nuestro proceso de construcción. La voz de Sterling estaba tensa por el estrés. Si no presentamos una solución viable a los problemas de la Phoenix Tower antes de las 5, retirarán su financiación. Toda. Emma levantó la vista del lugar donde estudiaba cuidadosamente los dibujos en la pared de Müller con una lupa que le había dado la doctora Kim. Señor Sterling, otra vez tiene cara de susto, como aquella primera noche. Diego, a quien se le había concedido un permiso especial para llevar a Emma al sitio durante el horario escolar, puso una mano protectora sobre el hombro de su hija. Quizá deberíamos irnos a casa, Mika. Deja que estas personas importantes manejen sus asuntos. Pero Emma negó con firmeza. ¿Papá? Creo que los dibujos del señor Müller están intentando decirnos algo muy importante. Mira este. Señaló un plano desvaído que mostraba un edificio capaz de doblarse en articulaciones específicas durante vientos fuertes. El Dr. Morrison, a pesar de su escepticismo inicial, se encontró fascinado por los conceptos de ingeniería. Estos diseños están décadas adelantados a su tiempo. Si pudiéramos modernizar este enfoque con materiales actuales y modelado por computadora. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer, dijo Sterling. Su mente empresarial trabajando a toda velocidad.
pero tenemos menos de 8 horas para crear una presentación que convenza a la Junta de que una niña de 7 años y un arquitecto alemán muerto pueden salvar nuestra empresa. Margaret ya estaba preparando su computadora portátil para escanear los dibujos de Müller. Emma, ¿puedes explicar lo que crees que el señor Müller intentaba construir, con términos simples que los inversores puedan entender? Emma caminó hacia el dibujo más grande de la pared, su pequeña figura empequeñecida por los enormes planos arquitectónicos. Quería hacer edificios que estuvieran vivos, no vivos como las personas, sino conscientes, edificios que pudieran sentir cuando algo estaba mal y repararse a sí mismos. Los adultos intercambiaron miradas. El concepto era revolucionario, pero ¿cómo podrían presentarlo a inversores conservadores sin parecer completamente locos? Emma continuó, su voz ganando confianza. ¿Ve estos pequeños cuadrados aquí? Son como sensores, y estas líneas que los conectan son como nervios. El edificio podría sentir si una parte estaba recibiendo demasiado estrés y mover el peso hacia las partes más fuertes. La mente de ingeniero del Dr. Morrison trabajaba a toda velocidad. Tecnología de edificios inteligentes, sistemas de redistribución de carga, respuesta estructural adaptativa. Estaba traduciendo las explicaciones infantiles de Emma en términos técnicos que realmente podrían funcionar. Pero su sesión de ideas fue interrumpida por la llegada de la propia Victoria Hartwell, la magnate del acero de 65 años que controlaba el futuro financiero de Sterling Construction. Entró en la cámara del sótano flanqueada por 2 asistentes, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de las condiciones del lugar. Señor Sterling, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Tengo entendido que ha estado tomando decisiones bastante inusuales respecto a nuestro proyecto. Emma dio un paso al frente antes de que alguien pudiera detenerla, pareciendo diminuta junto a la imponente mujer de negocios. ¿Es usted la señora que le da dinero al señor Sterling para construir cosas? La expresión severa de Victoria Hartwell se suavizó ligeramente, a pesar suyo. Y tú debes ser la famosa niña arquitecta de la que tanto he oído hablar. Soy Emma, tengo 6 años y 3/4, y creo que puedo ayudar a arreglar su edificio. ¿Quiere ver mis dibujos? Por primera vez en décadas, Victoria Hartwell se quedó sin palabras. Aquella niña segura de sí misma, de pie en un sótano rodeada de equipo de excavación valorado en millones de dólares, ofrecía resolver problemas que habían desconcertado a algunos de los mejores ingenieros del país. Sterling contuvo la respiración mientras Emma abría su cuaderno y comenzaba a explicarle sus dibujos a la mujer más poderosa de la construcción en Chicago. Todo dependía de los próximos minutos. Pero mientras Emma hablaba, describiendo edificios que podían adaptarse y responder como si estuvieran vivos, la expresión de Victoria se volvió más preocupada que impresionada. Todo esto es muy creativo, jovencita, dijo finalmente con un tono educado pero despectivo. Pero me temo que la creatividad no cumple con los códigos de construcción. No pasa las inspecciones de seguridad ni satisface a las compañías de seguros. Señor Sterling, lo veré a las 5. Por favor, tenga soluciones realistas preparadas. Cuando Victoria Hartwell salió del sótano, los hombros de Emma se hundieron con decepción. Dije algo mal. Sterling se arrodilló a su lado, con el corazón encogido por la derrota en su voz. No, Emma, dijiste todo bien. Simplemente hay personas que no están listas para escuchar. Pero Emma lo miró con esos sabios ojos marrones y susurró. Señor Sterling, ¿y si en vez de contárselo se lo mostramos? 4 horas antes de la reunión de la Junta, las instalaciones de pruebas de Sterling Construction se habían transformado en algo parecido a un laboratorio de un científico loco. Maquetas a escala de estructuras cubrían todas las superficies disponibles, mientras que los monitores de computadora mostraban datos de análisis de estrés en tiempo real. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rodeada de bloques de construcción, legos y plastilina, creando representaciones tridimensionales de sus ideas,
mientras el equipo de ingeniería trabajaba frenéticamente para traducir sus conceptos en prototipos comprobables. «Pruebe este», dijo, entregándole a Margaret un edificio de Lego que parecía precario, pero que de alguna manera se sentía estable en sus manos. Así es como la Phoenix Tower quiere moverse durante los terremotos. Margaret colocó el modelo en la plataforma de simulación sísmica mientras el Dr. Morrison operaba los controles con un escepticismo evidente. «Emma, los edificios que se mueven durante un terremoto tienden a colapsar. Es física básica». Pero cuando la plataforma comenzó a sacudirse, simulando un terremoto de magnitud 7,2, ocurrió algo extraordinario. En lugar de desmoronarse, el edificio de Lego de Emma se balanceó con gracia, sus uniones flexibles permitiéndole cabalgar las olas sísmicas como un barco en mares agitados. «Imposible», murmuró Morrison, observando las lecturas de datos. «La distribución del estrés en realidad está mejorando bajo carga sísmica». «¿Cómo es posible?». Emma sonrió con orgullo. «Porque no está luchando contra el temblor. Está bailando con él. ¿Recuerda?». Diego observaba desde la esquina, todavía asombrado de que su hija tuviera la atención de los mejores ingenieros de Chicago. Había tomado el día libre de su turno nocturno, sabiendo que este podría ser el día más importante de la joven vida de Emma. Margaret ya estaba introduciendo los principios de diseño de Emma en el sistema de modelado por computadora. Si aplicamos estos conceptos de flexibilidad a la estructura de soporte de la Phoenix Tower e integramos tecnología de edificio inteligente para ajustar automáticamente la distribución de la carga, ¿sí? La simulación por computadora se ejecutó durante varios minutos, procesando miles de variables. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla, la sala quedó en silencio. 0 fallos estructurales en todas las condiciones probadas. ¿Leyó el Dr. Morrison en la pantalla? Con la voz llena de asombro. Resistencia al viento mejorada en un 340%. Estabilidad sísmica aumentada en un 280%. Estrés de materiales reducido en un 60%. Emma juntó las manos con entusiasmo. ¿Ve? El edificio solo quería que le dejaran bailar. Pero la celebración fue interrumpida por el asistente de Sterling, que entró corriendo en el laboratorio. «Señor Sterling, hay un problema». Victoria Hartwell adelantó la reunión. «La junta se reunirá en 1 hora y quiere ver resultados prácticos, no simulaciones por computadora». El corazón de Sterling se hundió. Tenían conceptos revolucionarios y datos de prueba prometedores, pero ninguna manera de demostrar la aplicación a gran escala a tiempo para la reunión. Emma tiró de su manga. «Señor Sterling, ¿y si construimos una prueba real? No tan pequeña como estos modelos, sino lo bastante grande para que la gente vea cómo funciona». «Emma, no tenemos tiempo para construir algo lo suficientemente grande como para convencerlos». Los ojos de Emma se iluminaron con una inspiración repentina. «Y el viejo almacén detrás del edificio. Ese con las paredes tambaleantes que nadie usa». Margaret frunció el ceño. «Ese edificio está programado para demolición. Es estructuralmente inestable». «Exacto», exclamó Emma. «¿Y si lo hacemos estable otra vez? ¿Y si les mostramos cómo arreglar un edificio roto usando el método de baile?» Sterling miró a la niña con asombro. No solo estaba proponiendo demostrar sus teorías en una estructura a escala real, sino que quería hacerlo salvando un edificio que todos los demás habían descartado. El Dr. Morrison miró su reloj. «Robert, evaluar correctamente esa estructura e implementar modificaciones tomaría semanas. Tenemos 47 minutos». Masma se puso de pie, con un gesto de determinación sorprendente para alguien tan joven. «Dr. Morrison, a veces no se necesitan semanas para arreglar algo. A veces solo hay que escuchar lo que intenta decirte». Caminó hasta la ventana que daba al viejo almacén, con su pequeña mano presionada contra el vidrio. «Ese edificio está triste porque todos piensan que va a morir, pero no quiere morir. Quiere ser útil otra vez».
Sterling tomó otra decisión que definiría su carrera. Reúnan al equipo de construcción. Vamos a intentar algo que será brillante o completamente loco. Dígalo, Sterling, sonrió Emma. A veces las mejores cosas son ambas. 37 minutos antes de la reunión de la junta. El equipo de emergencia de Sterling Construction rodeaba el almacén condenado como un equipo médico realizando una cirugía urgente. Emma estaba en el centro del caos, con el casco ligeramente torcido, dirigiendo a hombres adultos con la calma y autoridad de un capataz experimentado. El edificio me dice que el dolor es peor justo aquí, señaló una sección de la pared que se arqueaba visiblemente hacia afuera. Si ponemos una de las uniones flexibles aquí, podrá doblarse en lugar de romperse. Margaret Chen trabajaba frenéticamente con su tableta, traduciendo las direcciones intuitivas de Emma en cálculos de ingeniería precisos. Tiene razón. El análisis de tensiones muestra la máxima concentración de carga exactamente en ese punto. El Dr. Morrison, su escepticismo ya completamente reemplazado por fascinación, supervisaba la instalación de las uniones flexibles experimentales, conectores metálicos diseñados para permitir movimiento controlado bajo estrés. Esto o va a funcionar de manera brillante o se derrumbará de forma espectacular. Diego estaba cerca, con el orgullo y el miedo luchando en su rostro mientras veía a su hija de 7 años orquestar un proyecto de construcción que ingenieros experimentados no se atreverían a intentar sin meses de planificación. «Mija», llamó en voz baja. «¿Estás segura de esto?» Emma miró a su padre con total confianza. «Papá, ¿recuerdas cuando me enseñaste a arreglar la silla tambaleante de la cocina? Dijiste que a veces las cosas no están rotas, solo necesitan moverse de otra manera». Sterling miró su reloj. «Faltan 23 minutos. 3 minutos para la reunión de la junta. Emma, lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo rápido». Emma asintió y caminó hasta el centro del almacén, cerrando los ojos y escuchando con esa concentración especial que todos en su equipo ya conocían. Cuando los abrió, empezó a dar instrucciones rápidas. «Pongan sensores aquí, aquí y aquí. Conéctenlos al ordenador que pueda pensar rápido. Cuando el edificio sienta tensión en un punto, el ordenador debe decirle a estas uniones que se muevan un poquito, como si respiraran». El equipo de construcción, al principio escéptico de recibir órdenes de una niña, terminó contagiándose de la certeza de Emma. Trabajaron con una velocidad y precisión sin precedentes, instalando sensores inteligentes y uniones flexibles computarizadas en toda la estructura. Margaret supervisaba los datos en tiempo real en su portátil. Las lecturas de tensión se están estabilizando. La integridad estructural del edificio en realidad estaba mejorando a medida que hacían estas modificaciones. Pero cuando quedaban 8 minutos, ocurrió un desastre. Una sección del techo que aún no habían reforzado comenzó a hundirse de forma alarmante, amenazando con derribar toda la demostración. «¡Todos fuera!», gritó el Dr. Morrison. «El edificio va a colapsar». Pero Emma no se movió. En cambio, caminó con calma hacia el centro del almacén y colocó sus pequeñas manos sobre uno de los paneles de sensores recién instalados. «Emma, no». Diego comenzó a avanzar hacia su hija, pero Sterling le sujetó el brazo. «Espera», susurró. «Déjala intentarlo». La voz de Emma era apenas audible sobre los crujidos y quejidos de la estructura bajo tensión. «Por favor, no tengas miedo. Estamos intentando ayudarte. Solo déjanos mostrarte cómo ser fuerte de una manera nueva». Presionó botones en el panel de sensores con un conocimiento sorprendente, activando sistemas que permitieron al edificio redistribuir su peso lejos de la sección que fallaba. Lentamente, milagrosamente, el peligroso hundimiento se detuvo. El almacén Dixie dio un último estremecimiento y luego se estabilizó, sus nuevas uniones flexibles permitiéndole encontrar un nuevo equilibrio. Margaret observaba los datos que corrían por su pantalla. Todas las lecturas están en verde. El edificio es estable y responde correctamente a los cambios de carga.
El doctor Morrison negó con la cabeza, asombrado. Acaba de salvar un edificio condenado en menos de una hora, usando técnicas que aún no se han inventado. Emma volvió junto al grupo, su rostro iluminado de satisfacción. El edificio dice, gracias. Está feliz de ser útil otra vez. Sterling miró su reloj una última vez. Quedan 2 minutos para la reunión de la junta. Emma, ¿estás lista para mostrarle a Victoria Hartwell cómo pueden bailar los edificios? Emma se ajustó el casco y sonrió. Señor Sterling, creo que se va a llevar una gran sorpresa. Pero mientras caminaban hacia el edificio principal, ninguno notó la figura que los observaba desde las sombras. Era la propia Victoria Hartwell, que había llegado temprano para observar su trabajo sin ser vista. Su expresión era inescrutable. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba su teléfono para hacer una llamada que cambiaría todo. La sala de juntas nunca se había sentido tan tensa. Victoria Hartwell estaba sentada a la cabecera de la mesa de caoba, rodeada por otros 8 miembros de la junta cuya riqueza combinada podría haber comprado un país pequeño. Sus rostros mostraban el escepticismo educado de quienes estaban a punto de presenciar lo que esperaban que fuera un fracaso costoso. Emma estaba de pie sobre una tarima que Sterling había improvisado para que pudiera alcanzar la pantalla de presentación, su pequeña figura luciendo increíblemente joven entre un mar de trajes caros. Su cuaderno estaba abierto a su lado, lleno de dibujos que, de alguna manera, habían revolucionado conceptos de ingeniería. «Señoras y señores», comenzó Sterling, su voz firme a pesar de la presión que podía definir su carrera. «Lo que están a punto de ver desafía todo lo que creíamos saber sobre ingeniería estructural». Victoria levantó la mano para interrumpir. «Antes de empezar, señor Sterling, tengo algo que decir». Su tono era extraño, no la autoridad desdeñosa de esa mañana, sino algo más suave y complejo. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al almacén donde Emma acababa de realizar su rescate imposible. Hace 43 años, yo era una joven estudiante de arquitectura en la Universidad Northwestern. Mi proyecto final estaba basado en las teorías radicales de un inmigrante alemán llamado Heinrich Müller. La sala quedó en silencio. Los ojos de Emma se abrieron con reconocimiento. Victoria continuó, con la voz de alguien que comparte un secreto guardado durante mucho tiempo. Müller creía que los edificios podían diseñarse para responder de forma dinámica a las tensiones ambientales. Sus ideas se consideraban imposibles, poco prácticas, peligrosas. Mis profesores suspendieron mi proyecto y me dijeron que siguiera una ingeniería realista. Se volvió hacia Emma, con sus ojos grises brillando por lágrimas que no llegaban a caer. Pasé las siguientes 4 décadas construyendo estructuras convencionales, ganando millones de dólares, y siempre preguntándome qué habría sido posible si alguien hubiera sido lo bastante valiente para creer en la visión de Müller. Emma dio un paso adelante, con la voz suave a pesar del entorno formal. Señora Hartwell, usted también escuchaba a los edificios hablarle. La respiración de Victoria se entrecortó. Por un momento, la poderosa empresaria pareció la joven estudiante de arquitectura que había sido. Sí, niña, lo hacía, pero aprendí a dejar de escuchar. El doctor Morrison se inclinó hacia adelante, su mente científica trabajando a toda velocidad. Está diciendo que ha experimentado la misma comprensión intuitiva de la dinámica estructural que demuestra Emma. Victoria asintió lentamente. Al parecer, es algo que corre en las familias. Mi abuela decía que podía sentir lo que los edificios necesitaban. La consideraban excéntrica. Me dijeron que mis ideas eran fantasías. Miró directamente a Emma. Pero quizá algunos dones se saltan generaciones. El rostro de Emma se iluminó con comprensión. Eres como yo. Por eso entendiste mis dibujos, incluso cuando fingías que no. La revelación provocó una sacudida en la sala. Victoria Hartwell, una de las empresarias de la construcción más exitosas de la historia de Estados Unidos,
Poseía la misma misteriosa intuición arquitectónica que una niña de 7 años, de una familia trabajadora. Margaret Chen habló en el silencio atónito. Esto explica por qué adelantaste la reunión y viniste a observar nuestro trabajo en secreto. No estabas supervisándonos. Estabas probando si las habilidades de Emma eran reales. Victoria sonrió por primera vez en mucho tiempo. Y son más reales que cualquier cosa que haya visto en 40 años de construcción. Se volvió hacia los demás miembros de la junta. Lo que Emma logró esta tarde en 37 minutos normalmente requeriría meses de planificación y millones de dólares en pruebas. Pero el miembro de la junta, Harrison Cox, un inversor conservador de unos 70 años, no estaba convencido. Victoria, nos estás pidiendo que apostemos toda nuestra inversión a las corazonadas de una niña y a tonterías místicas sobre edificios que hablan. Emma caminó hasta el borde de su tarima, mirando directamente al señor Cox con esos ojos marrones imposiblemente sabios. Señor Cox, ¿tiene un jardín en su casa? Cox se sorprendió por la pregunta. Bueno, sí, lo tengo. ¿Qué tiene eso que ver con...? Cuando sus plantas tienen sed, ¿cómo lo sabe? Interrumpió Emma con suavidad. Se marchitan. Sus hojas se vuelven amarillas. Emma asintió. Las plantas le dicen lo que necesitan. Y usted escucha. Los edificios son solo plantas más grandes, señor. Discuss. También nos dicen lo que necesitan, pero la mayoría de la gente olvidó cómo escuchar. La sencilla analogía pareció resonar en los empresarios de una forma que las explicaciones técnicas no habían conseguido. Por primera vez, Cox miró a Emma con curiosidad genuina en lugar de escepticismo. Victoria aprovechó el momento. Estoy dispuesta a duplicar nuestra inversión en el proyecto de la Torre Phoenix con una condición. Miró a Sterling con una expresión que era tanto un desafío como una esperanza. Emma Rodríguez se convierte en nuestra asesora principal de arquitectura, con el salario que el señor Sterling considere adecuado. Diego, sentado en una esquina, ahogó un suspiro. Emma miró a Victoria asombrada. Sterling recuperó la voz primero. ¿Está ofreciéndole a una niña de 7 años un puesto como arquitecta consultora? La sonrisa de Victoria fue radiante. Señor Sterling, le estoy ofreciendo a una niña genio de 7 años la oportunidad de revolucionar la industria de la construcción. La pregunta es, ¿usted es lo bastante valiente para permitirlo? Emma miró a su padre, luego a Sterling, y después a todos los adultos poderosos cuyo futuro dependía de su respuesta. ¿Podré seguir yendo a la escuela y jugando con mis amigos?, preguntó con seriedad. Victoria rió. Un sonido que ninguno de los miembros de la junta había escuchado antes. Emma, puedes hacer todo lo que quieras. Pero primero, ¿quieres ayudarnos a construir la Torre Phoenix de la forma correcta? El rostro de Emma se iluminó con la sonrisa más brillante que nadie había visto. Señorita Hartwell, creo que ese edificio va a ser el más feliz del mundo entero. 2 semanas después, Sterling Construction había cambiado por completo. La planta ejecutiva ahora contaba con un espacio especial diseñado específicamente para Emma. Muebles de tamaño infantil junto a ventanas del suelo al techo, paredes cubiertas con pizarras magnéticas y cajas llenas de bloques de construcción, arcilla y materiales arquitectónicos adaptados a manos de 7 años. Emma estaba sentada con las piernas cruzadas sobre su cojín personalizado, rodeada de planos y bocetos, trabajando junto a Margaret Chen para finalizar el diseño revolucionario de la Torre Phoenix. La pareja era poco común, la arquitecta experimentada con sus títulos avanzados, y la niña intuitiva con su misterioso don. Sin embargo, su colaboración había producido avances arquitectónicos que ya atraían la atención internacional. Estos túneles de viento tienen que curvarse más, dijo Emma, haciendo bocetos rápidos en su tableta. El edificio quiere respirar, no contener la respiración. Margaret asintió, introduciendo las sugerencias de Emma en el programa de modelado por computadora. La eficiencia aerodinámica mejora un 23% con esa modificación. Emma,
¿Cómo visualizas tan claramente estos patrones de flujo de aire? Emma se encogió de hombros, un gesto infantilmente encantador a pesar del sofisticado trabajo que realizaba. Es como ver ríos invisibles en el cielo. Quieren fluir suavemente, pero a veces los edificios los vuelven enfadados y turbulentos. El doctor Morrison, que se había convertido en uno de los mayores defensores de Emma, revisó los cálculos estructurales en su pantalla. Todos los márgenes de seguridad superan ampliamente los requisitos de la ciudad. Este diseño no solo es innovador, es la estructura más segura que hemos diseñado. Diego entró en el espacio de trabajo con una bandeja de almuerzo, todavía adaptándose a su nueva realidad. Victoria Hartwell no solo había convertido a Emma en una consultora muy bien pagada, sino que también había ascendido a Diego a jefe de mantenimiento de edificios, un puesto con un salario triple al que ganaba como conserje nocturno. «Mija, tienes que comer algo», dijo con suavidad, dejando un plato con el sándwich de queso a la parrilla favorito de Emma. Emma levantó la vista de sus dibujos con una expresión de pura felicidad. «Papá, ¿alguna vez pensaste que trabajaríamos en un edificio tan elegante?» Los ojos de Diego brillaban con lágrimas de orgullo y gratitud que no terminaban de caer. «Nunca, Emma, pero siempre supe que eras especial». Su momento familiar fue interrumpido por la llegada de Victoria Hartwell, seguida de un grupo de visitantes que hizo que todos en la sala se pusieran más rectos. Encabezando la delegación estaba la doctora Amanda Foster, arquitecta jefe de la ciudad de Chicago, y detrás de ella caminaban representantes de 3 grandes empresas internacionales de construcción. «Emma», dijo Victoria con evidente orgullo, «quiero que conozcas a algunas personas que han viajado muy lejos para aprender sobre tu trabajo». La doctora Foster dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba curiosidad profesional y asombro personal. «Señorita Rodríguez, llevo 30 años en arquitectura, y nunca he visto innovaciones estructurales como las suyas. ¿Cómo desarrolló estos conceptos?» Emma inclinó la cabeza, pensativa. «No los desarrollé yo, doctora Foster. Los edificios me los enseñaron. Ellos saben cómo quieren ser construidos. Solo tenemos que escuchar». Los visitantes internacionales intercambiaron miradas. Habían venido esperando conocer a una niña prodigio con habilidades técnicas inusuales, pero la explicación de Emma sugería algo mucho más profundo. Hiroshi Tanaka, representante de un importante consorcio japonés de construcción, se agachó hasta ponerse a la altura de Emma. «En mi país tenemos antiguas creencias sobre los espíritus que viven en los edificios. Usted habla de conceptos similares, pero con precisión de ingeniería moderna. ¿Cómo une esos mundos?». El rostro de Emma se iluminó con comprensión. «Señor Tanaka, la sabiduría antigua y la nueva no son cosas diferentes. Son como idiomas distintos diciendo la misma verdad. Los edificios quieren ser seguros, fuertes y útiles para las personas. Eso nunca cambia, incluso cuando encontramos nuevas formas de hacerlo realidad». Margaret observaba el intercambio con creciente asombro. No solo Emma estaba revolucionando los conceptos de ingeniería, sino que además estaba articulando enfoques filosóficos hacia la arquitectura que resonaban entre culturas y generaciones. Victoria se dirigió a la delegación con evidente satisfacción. «Señores, Emma Rodríguez representa el futuro de nuestra industria. Sterling Construction está dispuesta a compartir sus innovaciones a través de un nuevo programa internacional de colaboración». Pero Emma levantó su pequeña mano. «Señorita Hartwell, ¿puedo decir algo importante?» Victoria asintió, y Emma se subió a su plataforma para que todos en la sala pudieran verla con claridad. «Hacer edificios no se trata de ser famoso ni de ganar mucho dinero», dijo Emma, con una voz que transmitía una sabiduría que parecía imposible en alguien tan joven. «Se trata de dar a las personas lugares seguros y felices donde vivir, trabajar y soñar. Si compartimos estas ideas con todos, entonces todos los edificios del mundo podrán ser más felices».
La sala quedó en silencio mientras la profunda sencillez de la visión de Emma calaba en todos. No estaba interesada en la gloria personal ni en ventajas comerciales. Quería mejorar el mundo un edificio a la vez. La doctora Foster habló primero, con la voz cargada de emoción. Señorita Rodríguez, ¿estaría dispuesta a presentar sus ideas ante el Consejo Internacional de Arquitectos? Su trabajo podría influir en los estándares de construcción a nivel mundial. Emma miró a su padre, luego a Sterling y después a Victoria. ¿Vendrán todos conmigo? No quiero hacer esto sola. Sterling se arrodilló junto a la plataforma de Emma. Emma, iremos donde necesites que vayamos. Ya has cambiado nuestras vidas más de lo que imaginas. Emma le sonrió radiante. Luego se volvió hacia la delegación internacional. Entonces, sí, doctora Foster, enseñemos al mundo entero a construir edificios que bailen. Mientras los visitantes salían comentando planes y alianzas, Emma volvió a sus dibujos con la concentración enfocada que se había convertido en su sello personal. Pero Victoria se quedó, observando a la niña trabajar con una expresión de profunda satisfacción. Emma, dijo Victoria en voz baja, ¿sabes lo que has logrado? Emma levantó la vista de su bloc de bocetos. Ayudé a arreglar algunos edificios que estaban tristes. Victoria rió suavemente. Has revolucionado toda una industria. Has unido arte y ciencia, intuición e ingeniería de maneras que nadie creía posibles. Emma reflexionó con seriedad. Señorita Hartwell, ¿cree que el señor Müller estaría orgulloso de lo que hicimos con sus dibujos? Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Emma, creo que Heinrich Müller te está mirando desde el cielo con la sonrisa más grande que alguien haya visto jamás. Emma asintió con satisfacción y volvió a su trabajo, tarareando suavemente mientras diseñaba edificios que harían el mundo un poco más seguro, un poco más feliz, una estructura danzante a la vez. 6 meses después, el Consejo Internacional de Arquitectos se reunió en Ginebra, Suiza, para la presentación más inédita en los 100 años de historia de la organización. Emma Rodríguez, ahora de 8 años, y vistiendo su primer traje profesional, se encontraba frente a una audiencia de 400 de los arquitectos, ingenieros y ejecutivos de construcción más distinguidos del mundo. En la pantalla detrás de ella se alzaba majestuosa la Phoenix Tower, 47 pisos de arquitectura revolucionaria que ya había sobrevivido a 2 tormentas importantes y a un terremoto moderado sin sufrir ningún daño estructural. Pero Emma no estaba nerviosa. Estaba exactamente donde debía estar. Estimados colegas, anunció desde el podio la doctora Amanda Foster. Les presento a Emma Rodríguez, la consultora más joven de la historia de la arquitectura, y la mente detrás de las innovaciones de la Phoenix Tower, que están transformando nuestra industria. Los aplausos fueron educados, pero contenidos. A pesar de meses de atención mediática y éxitos documentados, muchos en la audiencia seguían escépticos sobre las contribuciones de una niña a su sofisticado campo. Emma se acercó al micrófono, que había sido ajustado a su altura, y miró el mar de rostros con tranquila confianza. Hola a todos. Sé que algunos piensan que soy demasiado joven para entender los edificios, pero quiero mostrarles algo que quizá cambie su opinión. Hizo una señal a Margaret Chen, quien activó una transmisión satelital en vivo que mostraba obras de construcción en todo el mundo. Estos son edificios que se están construyendo usando nuestros principios de arquitectura danzante. Hoy vamos a ver cómo responden a clima real, a estrés real, a desafíos reales. La primera imagen mostraba un hospital en Tokio durante un pequeño terremoto. El edificio se balanceaba con gracia. Sus juntas flexibles le permitían moverse con las ondas sísmicas, mientras mantenía una integridad estructural perfecta. El equipo médico en su interior se mantiene estable. Los pacientes están a salvo. El hospital de Tokio está bailando con el terremoto, explicó Emma. Antes, los hospitales tenían que cerrar durante eventos sísmicos. Ahora pueden seguir salvando vidas.
La segunda transmisión mostraba una escuela en Florida durante vientos con fuerza de huracán. Los edificios tradicionales de la zona mostraban signos de estrés y daños, pero la escuela se mantenía firme mientras se flexionaba suavemente, sus sistemas adaptativos redistribuyendo automáticamente las cargas de viento. La escuela de Miami está bailando con el huracán, continuó Emma. Los 800 alumnos y profesores permanecieron seguros en el interior mientras el edificio los protegía. Un murmullo de asombro recorrió la sala. No eran simulaciones por ordenador ni pruebas de laboratorio. Eran edificios reales protegiendo a personas reales en desastres reales. Pero la presentación de Emma fue interrumpida por una alerta urgente de los organizadores de la conferencia. Un fuerte terremoto había golpeado la región justo fuera de Ginebra, y el propio centro de convenciones estaba experimentando estrés estructural. El pánico se extendió por el auditorio mientras el edificio se balanceaba de forma alarmante. Algunos asistentes se dirigieron hacia las salidas, pero la voz de Emma cortó el caos. «Por favor, no se vayan. No lo hagan. Este edificio está tratando de decirnos algo importante». Corrió hacia la maqueta arquitectónica del centro de convenciones y estudió rápidamente los planos estructurales. En segundos comenzó a dar instrucciones rápidas al personal de ingeniería del edificio. La atención se está concentrando en la columna de soporte noroeste. Necesitan activar el sistema de redistribución de carga de emergencia si este edificio tiene uno. El ingeniero jefe, el doctor Klaus Weber, miró asombrado a la niña de 8 años. Sí tenemos un sistema experimental, pero nunca ha sido probado en condiciones sísmicas reales. Pruébelo ahora, dijo Emma con absoluta certeza. El edificio está pidiendo ayuda. Cuando el doctor Weber activó los sistemas de emergencia, Emma colocó sus manos sobre la viga de soporte estructural más cercana y cerró los ojos, escuchando con esa concentración especial que ya era legendaria. El edificio tiene miedo, pero es fuerte, anunció al auditorio en silencio. Solo necesita recordar cómo moverse correctamente. Increíblemente, a medida que los sistemas adaptativos entraban en funcionamiento, el peligroso balanceo del edificio comenzó a estabilizarse. Las lecturas de tensión en los instrumentos del Dr. Weber pasaron de rojo a amarillo y luego a verde, mientras la estructura encontraba su nuevo equilibrio. El terremoto terminó, dejando el centro de convenciones intacto y a sus ocupantes a salvo. Pero el verdadero impacto fue en los 400 arquitectos que acababan de presenciar cómo Emma Rodríguez salvaba sus vidas, utilizando principios que la mayoría nunca había imaginado posibles. El Dr. Heinrich Zimmermann, presidente del Consejo Internacional y de 89 años, se acercó lentamente a Emma. Su voz temblaba de emoción al hablar. Jovencita, en 60 años de arquitectura, nunca había visto algo como lo que acabas de lograr. Pero hay algo que debo decirte. Emma miró al anciano arquitecto con curiosidad. Yo conocí a Heinrich Müller, continuó el Dr. Zimmermann. Fue mi profesor en Múnich antes de emigrar a Estados Unidos. Siempre decía que algún día llegaría alguien que realmente podría escuchar lo que los edificios decían. Lo llamaba empatía arquitectónica. La capacidad de entender las estructuras como sistemas vivos y no como objetos estáticos. El auditorio quedó completamente en silencio. Antes de morir, Müller me dijo que había ocultado su investigación más avanzada en Estados Unidos, esperando que algún día la persona adecuada la encontrara y continuara su trabajo. Los ojos del Dr. Zimmermann brillaban con lágrimas. Emma Rodríguez, tú eres esa persona. Eres el legado vivo de Heinrich Müller. El rostro de Emma se iluminó de comprensión y orgullo. Dr. Zimmermann, los edificios del Muscheler me enseñaron que cada estructura tiene un propósito, una personalidad y un deseo de servir bien a las personas. Creo que él querría que enseñáramos esto a todos. Zimmermann asintió y se volvió hacia la asamblea. Colegas,
Propongo crear el Instituto Heinrich Müller de Arquitectura Adaptativa, con Emma Rodríguez como nuestra miembro fundadora más joven y asesora principal. La votación fue unánime. Al concluir la conferencia, Emma se quedó junto a su padre, Diego, Sterling, Margaret, el doctor Morrison y Victoria Hartwell, observando la puesta de sol sobre el lago de Ginebra. El éxito de la Phoenix Tower había iniciado una revolución en la arquitectura, pero lo más importante era que había demostrado que la sabiduría puede venir de las fuentes más inesperadas. «Papá», dijo Emma, recostándose en el hombro de Diego, «¿crees que mamá estaría orgullosa de lo que hemos hecho?» La voz de Diego estaba cargada de emoción. «Mi hija, tu mamá siempre dijo que tenías un don especial para ver lo que otros no podían. Estaría maravillada de cómo has usado ese don para ayudar a tantas personas». Victoria Hartwell puso una mano suave sobre el hombro de Emma. «Emma, me has devuelto algo que creí haber perdido para siempre. El valor de confiar en mis instintos y creer en lo imposible». Sterling se arrodilló junto a Emma, con la voz llena de gratitud. «Emma, no solo salvaste nuestra empresa, salvaste a nuestra industria de volverse rígida y convencional. Nos recordaste que las mejores innovaciones vienen de mantener la curiosidad y estar abiertos a nuevas ideas». Emma sonrió a todas las personas que se habían convertido en su familia extendida. «Creo que los edificios son como las personas. Hacen su mejor trabajo cuando se sienten amados y comprendidos». Quizá eso era lo que el señor Müller intentaba enseñarnos todo el tiempo. Mientras caminaban de regreso a su hotel, Emma se detuvo para tocar la pared de una catedral de siglos de antigüedad. Tras un momento de escucha concentrada, sonrió. «¿Qué te dijo?», preguntó Margaret, ya sin escepticismo hacia la habilidad única de Emma. «Dijo que ha estado esperando mucho tiempo a que alguien lo escuchara», respondió Emma, «y que está muy feliz de que por fin aprendimos cómo hacerlo». 6 meses después, el Instituto Heinrich Müller había formado a más de 200 arquitectos en principios de diseño adaptativo. Edificios de todo el mundo se estaban construyendo con los conceptos revolucionarios de Emma, creando estructuras más seguras, eficientes y en armonía con su entorno. Pero Emma Rodríguez, ahora famosa como la pequeña arquitecta, seguía siendo la misma niña curiosa y compasiva que un día levantó la mano en una sala de juntas y cambió el mundo. Seguía yendo a la escuela, jugando con sus amigos y ayudando a su papá con proyectos en casa. La única diferencia era que ahora los edificios, en todas partes, eran un poco más felices, un poco más seguros y un poco más vivos. Todo porque una niña de 7 años había recordado cómo escuchar lo que intentaban decir. Y en un sótano de Chicago, los planos arquitectónicos de Heinrich Müller permanecían expuestos, como testimonio del poder del pensamiento visionario y de la importancia de nunca abandonar los sueños imposibles. Porque, a veces, los sueños más imposibles solo esperan a